que sostenía el tendedero de una familia, accidentalmente cayó en el patio de sus vecinos, hasta que esto provocara que se rompiera una pequeña ventana, se aplastaran unos cuantos arbustos y se generara un poco de basura. Esta situación sin trascendencia, sin importancia, tan llana, fue el inicio de 2 largos años de hostilidades entre las familias que estuvieron involucradas en este asunto. Hasta que finalmente la familia que era dueña del palo que cayó fue víctima de los disparos que sin misericordia les hizo su vecino. ¿Se imagina? Una situación en donde la presión, la frustración, la hipersensibilidad, el no saber arreglar los asuntos y llegar a un punto cordial para no entrar en un conflicto, llevó a situaciones y resultados de graves problemas. Cárcel para el homicida, orfandad para los hijos del matrimonio al que se le dio muerte, y podemos estar seguros que hasta la fecha estas familias siguen viviendo esas consecuencias. Por supuesto que es una situación grave y una situación que como siervos de Dios podemos estar seguros que difícilmente podríamos llegar a estar envueltos en algo tan delicado. Sin embargo, el día de hoy vamos a recordar y ubicar que si en este aspecto de las relaciones humanas y el trato que tenemos con otro lo hacemos desde nuestra forma de ver las cosas y no como lo hace Jehová, podríamos llegar a estar envueltos en algo tan delicado como lo que acabamos de relatar. ¿Por qué lo decimos? Es una realidad de que todos somos pecadores. Ustedes recordarán las palabras del salmista que menciona que con error nacimos y en pecado nos concibió nuestra madre, ¿recuerdan? ¿Qué significa? Que en el momento que nacemos, de una manera involuntaria, tenemos la tendencia de hacer las cosas mal o a veces tomar malas decisiones. Lo que decimos, lo que hacemos nos puede perjudicar a nosotros, a otras personas, incluso a quien amamos, y también otras personas pueden actuar en nuestra contra. ¿Y qué puede provocar? Situaciones que nos ponen en conflicto en el trato que tenemos con los demás. ¿Qué podemos hacer? Una tendencia muy común es la de minimizar cuando nosotros hacemos las cosas fuera de lugar y maximizar lo que los demás hacen. A veces nos concentramos solo en sus aspectos negativos y se nos olvidan los nuestros. Jesús sabía que esto era una tendencia. ¿Se acuerdan cuando Él mencionó que miramos la paja que hay en el ojo de nuestro hermano? Y de repente se nos olvida sendas vigas que traemos en los nuestros, ¿no es cierto? El asunto es entonces que la realidad es que en algún momento sí podemos recibir algún trato injusto, algún trato severo. Quizá fuimos objeto de alguna crítica, fuimos quizá agredidos, y esto nos puede llevar entonces a guardarle rencor o resentimiento a alguien, y eso es lo delicado, es un asunto muy, muy serio. ¿Qué debemos hacer si estamos cargando con esta clase de sentimientos? ¿Cuál debe de ser nuestro proceder como siervos de Dios? El mayor ejemplo que tenemos es nuestro Creador Jehová. ¿Por qué lo decimos? No es cierto, razonemos esto, que Jehová tiene motivos lo suficientemente grandes para estar indignado con nosotros, hermanos. ¿Verdad que a diario hacemos algo que le ofende? Tomamos decisiones que pueden afectar nuestra relación con Él. ¿Cómo actúa Jehová? Nunca guarda rencor y mucho menos Jehová se queda resentido con nosotros. Mire qué invitación nos hace a los seres humanos. Vamos a leer juntos lo que menciona el libro de Isaías, el capítulo número 55, el versículo número 7, por favor. Isaías 55, 7 dice lo siguiente: deje el inicuo su camino y el hombre dañino sus pensamientos, y regrese a Jehová, quien tendrá misericordia de él, y a nuestro Dios. Y da la razón, dice, porque Él perdonará, ¿cómo dice? En gran manera. ¿Notaron ustedes cómo actúa Jehová? Esto nos lleva a un razonamiento.
Nuestra supervivencia hoy y en el futuro depende prácticamente del perdón que diariamente Jehová nos está extendiendo. Vemos que es un gran ejemplo para nosotros. ¿Qué les parece si lo vemos ahora en la práctica? Cómo Jehová ha actuado con personas o seres humanos que han llegado a entrar en conflicto con Él. Analicemos la biografía de un personaje de la Biblia que tuvo un cargo importante, gobernó la nación de Israel durante 55 años, Manasés. Manasés pecó gravemente en contra de Jehová. Levantó altares a Baal, a dioses falsos que su padre Ezequías había ya eliminado de la nación. Practicó la magia, la adivinación, el espiritismo. Fomentó que la nación hiciera cosas peores que las naciones vecinas a las que Jehová ya había aniquilado. No hizo caso a los profetas que Jehová le envió. Fue culpable de derramar mucha sangre. Incluso entre sus víctimas se cuenta al profeta Isaías, a quien la Biblia dice que se le dio muerte aserrándolo en pedazos. Qué personaje, ¿no es cierto? Jehová no se quedó sin tomar acción en contra de Manasés. Llegó el punto en donde tuvo que expresar su juicio en contra de este personaje. Es llevado cautivo a Babilonia por los asirios. Prácticamente Manasés estuvo a punto de perder la vida. ¿No es cierto que es indignante lo que hizo este hombre? ¿Se acuerdan lo valiosa que era la nación de Israel para Jehová? Recordarán que él decía que quien tocaba a su nación o le hacía daño era como si tocara ¿qué? El mismísimo globo de sus ojos, ¿no es cierto? El asunto es que hemos preguntado, ¿usted qué hubiera hecho si hubiera sido la persona que le hubiera encargado a Manasés este trabajo tan delicado y tan importante? ¿Y sabe cuál es la respuesta inmediata? Ese hombre merecía la muerte. ¿Cómo actuó Jehová? Hermanos, ¿qué persona, qué hermano le ha hecho el 1% de lo que Manasés le hizo a Jehová? Yo creo que nadie. ¿Cómo actuó Jehová? Vamos a leer juntos, por favor, el segundo libro de las Crónicas, capítulo 33, versículos 12 y 13. Mire la manera de actuar de Jehová. Dice lo siguiente, segundo libro de las Crónicas 33, 12 y 13. Y tan pronto como esto le causó angustia, él ablandó el rostro de Jehová su Dios y siguió humillándose mucho a causa del Dios de sus antepasados. Vean lo que dice el siguiente versículo. Y siguió orando a él, de modo que él se dejó rogar por él y oyó su petición de favor. Y miren lo que hace Jehová con Manasés. Y lo restauró en Jerusalén a su gobernación real. Y Manasés llegó a saber que Jehová es el Dios verdadero. No solamente le perdona la vida, sino que lo restaura nuevamente en su gobierno, y la última etapa de este personaje de gobernación la hace exactamente como Jehová lo había solicitado. ¿Qué cosas, no, hermanos? Así hace las cosas Jehová. Pero seguramente usted pueda razonar y decir, claro, pues Él es Jehová y Él es el Todopoderoso y su infinito amor y misericordia permite que Él pueda perdonar y dejar pasar las cosas. Pero la verdad es que para mí es muy complicado. Puede ser que algo no marcha bien. Sabemos que hay algo con alguna persona o con alguno de nuestros hermanos, nos rehúye, nos saluda, eso sí, nosotros nos acercamos a Él y a veces tomamos la postura de decir, bueno, si tiene algo que me diga a mí, que venga y que me lo diga, yo estoy bien, yo estoy tranquilo. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo deberíamos de actuar? Vamos a dejar que Jesús sea el que nos dé la respuesta. Miren, vamos a leer el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 5, los versículos 23 y 24. Vean qué recomendación. Después de leer esto, vamos a hacer un análisis muy meticuloso. Prestemos atención a este aspecto. Mateo 5, 23 y 24. ¿Qué hacemos, hermanos? Dice lo siguiente: por eso, si estás llevando tu dádiva al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, vea la instrucción de Jesús. Dice, deja tu dádiva allí enfrente del altar y vete, dijo Jesús. Primero, note, primero haz las paces con tu hermano y luego, cuando hayas vuelto, ahora sí que podía hacer esta persona, ofrecer su dádiva a Jehová.
Aquí Jesús está pintando un cuadro muy descriptivo de un judío creyente que acudía, recordarán, la ley establecía unas fiestas anuales en donde tenían que acudir a la capital para ofrecer un sacrificio por expiación de pecados delante de Jehová en el templo. Este hombre quizá llevó a la familia, si tenía recursos compraban ahí mismo el animalito que se iba a sacrificar, o lo cuidaba la familia entera para llevarlo al sacrificio que se daría a Jehová. Ya instaló a la familia, ha llegado al templo, pasaban una serie de patios y llegaban a uno que era el patio de los sacerdotes. Había una barandilla en donde seguramente hacían largas filas y él está ya frente al sacerdote. El protocolo, la manera de ofrecer el sacrificio es que tenía que poner sus manos en la cabeza del animalito, y dice Jesús que es en ese preciso momento cuando él recuerda que tiene algo con su hermano. Razonemos lo siguiente: ¿qué puede ser más importante en ese momento que ofrecer un sacrificio a Jehová? Quizá podemos razonar y decir, no, primero está Jehová. Ante cualquier cosa, primero está Jehová. Sin embargo, ¿qué dijo Jesús? Dice, no, señores. Le dice, primero vas y buscas a tu hermano y haces las paces con él. Pero ¿qué pasaría si este judío decía, pero yo no tengo ningún problema con él, el del problema es él conmigo? ¿Qué involucraba? Humildad y tomar la iniciativa, ir y buscar a esta persona, a este hermano. Imagínense Jerusalén, de una población densa, llena de visitantes, encontrar a esta persona y decirle, oye hermano, tú y yo tenemos un problema, algo está pasando, yo no puedo ofrecer mi sacrificio a Jehová y tú tampoco si no nos arreglamos. Haz las paces con él, dijo Jesús. ¿Cuál es la lección que nos deja esto? Es una lección de crucial importancia. ¿Sabe cuál es? Que la reconciliación o la paz tiene prioridad sobre cualquier sacrificio que querramos ofrecer a Jehová. Sus privilegios, su predicación, su asistencia a las reuniones, el apoyo que da a los intereses del reino, se invalidan si entre nosotros hay alguna discordia o un sentimiento o un resentimiento en contra de alguien. Nuestra manera de tratar a nuestros compañeros de creencia va a influir directamente en nuestra relación con Dios. ¿Vemos lo delicado que es mantener buenas relaciones entre nosotros y con otras personas? Es algo muy serio. Miren, recordarán las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Efesios 4, 26 y 27. Ahí dice, estén airados y no obstante no pequen, menciona Pablo. ¿Qué significa esto? Se vale que se enoje, sí, enójese. Si algo le hicieron, si siente que usted le agredieron, que algo pasó, enójese, dice Pablo, se vale. Salmos 4:4 dice, agítense, pero no pequen. Digan lo que quieran en su corazón. Sobre su cama dice, y callen. Sí se vale enojar. Sin embargo, el apóstol Pablo complementa cuando dice que no se ponga el sol estando ustedes en estado provocado. Porque entonces, ¿a quién le damos lugar? Al diablo. Así no lo dice la Escritura. Es decir, hoy no se puede poner el sol y usted debe de haber arreglado ya cualquier asunto pendiente que tenga con alguien. Porque si no, ¿a quién le damos lugar? A Satanás. Vamos viendo, hermanos, lo que implica el tener buen trato y buenas relaciones y sobre todo no guardar ningún sentimiento en contra de nadie. No hay que ofendernos por cualquier cosa, a veces somos hipersensibles. Hay que tener mucho cuidado porque hay que reconocer que a veces nosotros también decimos cosas de otros, a veces también actuamos sin querer o a veces con alguna intención, puede provocarlo la gente, haciendo algo en contra de los demás. La verdad es que muchas veces no vale la pena darle tanta importancia a las cosas que suceden. ¿Se acuerdan de cuántas cosas acusaron a nuestro Señor Jesucristo? ¿Lo recuerdan? De glotón, que andaba con rameras, que andaba con recaudadores, que no cumplía la ley, y le dijeron y lo acusaron de 1000 cosas.
Jesús no armó un lío. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Permitió que el tiempo y sus acciones fueran las que contestaran o dieran respuesta a todas estas situaciones que le estaban acusando. ¿Se acordarán ustedes que él mismo dijo que la sabiduría ¿qué? Queda probada por sus obras? Exactamente es lo mismo que nosotros debemos hacer y aplicar. Es probable que sí nos sintamos agredidos, es probable que tengamos algo en nuestro corazón. ¿De verdad valdrá la pena darle tanta importancia? El rencor y el resentimiento, ¿sabe a qué se equipara? A un ladrón. ¿Qué nos roba? Nos roba la paz mental. Si permitimos que esta emoción tan negativa nos controle, nos va a robar nuestra salud espiritual y nos va a robar incluso nuestra salud física, porque puede llegar a causarnos incluso graves enfermedades. Proverbios 17:22 dice: un espíritu herido, escuche usted, seca los huesos. Y esto es real. El que guarda rencor o resentimiento, el que abriga animosidad en contra de alguien, en realidad es el que sufre. ¿Por qué lo decimos? Es como darse una bofetada y esperar que a la otra persona le duela. A eso se equipara, ¿no es cierto? Entonces no lo vale, porque finalmente empezamos a dañarnos a nosotros y empezamos a afectar, ya lo estamos analizando, gravemente nuestra relación con Jehová. Usted ha ubicado las revistas, el último broadcasting, discursos que hablan que debemos de mantener buenas relaciones, que no podemos tener conflicto con nadie, porque entonces invalidamos nuestro servicio a Jehová. No es una opción, es un deber, es un mandato o una misión que debemos mantener sanas y buenas relaciones con otros y por supuesto que con nuestros hermanos en la congregación. Es un mandato. Miren, abran su escritura por favor en el libro de Levítico, el capítulo número 19. Mire lo que menciona el versículo número 18 del libro de Levítico. Vea qué palabras de Jehová. Levítico capítulo 19, 18 dice: no debes tomar venganza ni tener rencor contra los hijos de tu pueblo. ¿Ya veo la instrucción? Y tienes que amar a tu prójimo, como dice, como a ti mismo. No era opcional, esto era una ley, era un mandato que implicaba arreglar las cosas entre hermanos. Esto es una obligación para nosotros y tener mucho cuidado de guardarnos esas cosas, porque podríamos estar en la postura de algunas personas que en donde pasan los días, las semanas, los meses, incluso hasta años, que están guardando rencor y resentimiento porque me hizo, porque me dijo. Mira, a veces pasa tanto tiempo que ya ni se acuerdan de qué fue el primer problema. Ya nada más van al día, ¿no? Viendo lo negativo, las cosas que están fuera de lugar, y es pelear, pelear y pelear. Cuidado con esa actitud. O también podemos tomar la actitud de decir: yo te perdono, sí, yo te perdono. Eso sí, a mí nunca se me va a olvidar eso que me hiciste. ¿Eso sería hacer las cosas como Jehová? Evidentemente no. ¿Sabe por qué es tan delicado? ¿Cuál es el problema de esta situación? Y de verdad es una fibra muy importante que toca, y el consejo es muy claro de Jehová para arreglar los asuntos entre nosotros, porque es como un proceso. Cuando no se arregla el conflicto, uno empieza a sentir antipatía por la persona. ¿Sabe cuál es la antipatía? Yo creo que ha escuchado usted cuando dicen: no lo soporto, no puedo estar en donde ya llegó. Aquí en México a veces decimos: es que no lo puedo ver ni en pintura, vaya. ¿Sí ha escuchado esas frases? No lo soporto, no la quiero ver, pero ya llegó. Esa es la antipatía. Pero luego se pasa un proceso y se llega a la parte de la indiferencia. ¿Sí ha escuchado usted esta gente que dice: ya no me importa si vive, si muere, si hace, si le va bien? No. Y aparte muy orgullosamente dice: ya lo superé. ¿Sí ha escuchado esa frase?
Ya lo superé, ya lo controlo, ya. ¿Se acuerdan de la experiencia que platicábamos al inicio? De una situación grave que se planteó. El asunto es que la antipatía, alimentada por la indiferencia, se puede tornar en odio. Veamos qué piensa Jehová al respecto. Miren, vamos a ver la primera carta de Juan, el capítulo número 3, el versículo número 15. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 15. Vea qué situación. Dice lo siguiente: todo el que odia a su hermano es homicida, y ustedes saben que ningún homicida tiene la vida eterna como cosa permanente en él. ¿Verdad que es bien delicado? ¿Verdad que si llegáramos a abrigar animosidad y no arreglamos y soltamos el asunto, podríamos pasar por esta etapa o este proceso y empezar a tener un sentimiento de odio? Quizá he escuchado a gente que le dice a otra, te odio. O a veces no necesariamente lo dice, pero lo aplica en su comportamiento y en sus acciones. ¿En qué nos convierte? En homicidas. Esto sería actuar a nuestra manera y no como Jehová. Por ese motivo debemos perdonar de corazón, también sin ocultar o poner una careta de orgullo. Jehová, y vemos lo que analizábamos de Jesús, dice, ve y platica con tu hermano a cuatro ojos, ¿no? Es decir, de frente. Arreglar el asunto y ofrecer una disculpa y decir, hermano, arreglémonos, tenemos que estar bien. Pero hay ocasiones que lo podemos hacer, pero por dentro quizá no estamos siendo tan genuinos y le podemos decir, sí, todo bien, no pasa nada, pero aquí adentro no lo sentimos igual. Podremos engañarnos a nosotros, podemos engañar a la persona, pero ¿a quién no vamos a engañar? A Jehová. ¿Y sabe en qué nos convertiríamos si hiciéramos así las paces? Como unos hipócritas. Y evidentemente también ninguno de nosotros quisiera estar ante esa situación delante de Jehová. La carta de Santiago 4:12 hace una pregunta cuando dice, ¿quién eres para estar juzgando a tu prójimo? A veces cuando alguien nos agrede o sentimos que ha hecho algo en contra de nosotros, en lo que nos concentramos es sus aspectos negativos, ¿no es cierto? Solamente vemos lo negativo. ¿Por qué no vemos sus cualidades justas, castas, amables, dice la Escritura? ¿Por qué no nos concentramos cuando tengamos ese sentimiento en contra de esa persona, en que si es hospitalario, celoso en la predicación, fiel, compartido? ¿Y sabe qué pasa? Se disipa esa emoción. Sirve mucho hacer eso. ¿Por qué lo decimos? Porque esto nos va a permitir estar sanos y limpios y podremos voltear para arriba y decirle a Jehová, Jehová, quiero estar lo mejor posible contigo. ¿Se acuerdan de esta parábola de Jesús, de este rey que llega a ajustar cuentas con sus siervos? Había uno que le debía, si lo pasáramos a moneda actual, unos 50 millones de dólares. Simplemente era impagable la deuda, ¿no? El rey dice, véndanlo a él y a su familia para ahí medio saldar algo. Que este hombre cae a sus pies y este rey se conmueve y ¿qué hace? Le condona la deuda. ¿Se acuerdan? Pero la parábola nos sigue relatando que este hombre sale de esta situación que ha librado y se encuentra con un coesclavo que ¿sabe como cuánto le debía? Como $90. Vaya diferencia, ¿no? ¿Se acuerdan en el libro El hombre más grande de todos los tiempos? ¿Cómo lo tiene del cuello exigiéndole que le pague? Preguntamos lo siguiente: ¿cómo cuánto le debemos a Jehová? ¿Y no es cierto que a veces le estamos exigiendo a nuestros hermanos los centavos que nos deben? Cuando el rey se entera de lo que este hombre hizo, ¿cuál fue la reacción? Dice que le va muy mal y concluye, así hará Jehová con los que no perdonan. ¿Recuerdan la oración modelo? ¿Verdad que hay una frase que dice, y perdona nuestras deudas, ¿cómo? Como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así dice. Es muy simple, hermanos. Si nosotros no perdonamos, en automático, ¿qué pasa?
Jehová no nos perdona. Mateo 6:14, vamos a leerlo por favor juntos. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo número 14. Dice lo siguiente. Vean qué palabras de Jesús. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, ¿qué dice? Su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. ¿Quién quiere que nos perdone Jehová? Todos. Pero nos damos cuenta que hay ocasiones en donde podemos comenzar a sentir o a permitir que sean nuestras emociones las que controlen la situación. Eso es lo delicado. Definitivamente a todos nos interesa mantener las mejores relaciones entre nosotros, porque como lo estamos ubicando, nuestra manera de tratar a nuestros hermanos va a influir ¿en qué, hermanos? En nuestra relación con Jehová. Y no es cierto que todos estamos esmerándonos, día a día estamos luchando por mantener esa buena relación con Dios. También estábamos ubicando hace un momento que la reconciliación o la paz tiene prioridad ¿sobre qué? Sobre cualquier sacrificio que queramos ofrecer a Jehová. Implica mucho, no es fácil ser el siervo de Dios, implica sacrificio a veces para poder estar al día y alineados con Dios. Si nosotros no nos aplicamos, todo ese esfuerzo queda invalidado. ¿Vale la pena? De ninguna forma. Por ese motivo, cuanto antes es esencial que desarraiguemos de nuestro corazón cualquier tendencia que tengamos a guardar rencor. Hoy hemos podido recordar y hemos tenido presente lo importante que es esto y sobre todo cómo debemos disipar esta clase de sentimientos. Podemos decir lo siguiente: ese nuevo mundo que tanto estamos anhelando que llegue va a estar lleno de personas que van a saber convivir entre ellas. Ese nuevo mundo que tanto deseamos que ya se establezca y esté manifiesto, va a estar lleno de personas que se van a saber perdonar y que van a convivir en las mejores condiciones y de la mejor forma. La pregunta es, ¿y nosotros podremos perdurar para siempre también? Por supuesto que la respuesta será sí, vamos a perdurar para siempre si nos aplicamos al consejo de Jehová, hacemos las cosas como Él nos da el ejemplo para que las realicemos y por supuesto jamás guardamos rencor ni resentimiento en contra de nadie y evidentemente eso nos ayudará para vivir para siempre.